es el cociente. Cuando el cociente está alto, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que está más? ¿NAD oxidado o NAD reducido? El NAD reducido. Significa que el aumento de este cociente NAD reducido sobre el NAD oxidado, obvio porque la vía glucolítica está tan intensa en el músculo esquelético, tan intenso que hay una gran cantidad de NAD reducido por el paso oxidativo de la vía glucolítica. Favorece este cociente, favorece la reducción del piruvato a lactato. Por consiguiente, durante el ejercicio intenso se acumula lactato en el músculo. Esto puede provocar una caída, porque miren, es una carga ácida, porque está liberando ¿qué? Hidrógenos. El grupo carboxilo, cuando se desprende de hidrógenos, es un grupo carboxilato que llamamos, pero está desprendiendo hidrógenos, eso es una carga ácida. ¿Por qué le denominamos lactato? Porque en este caso está ionizado, pero cuando ponemos el grupo químico, que es el íntegro COOH, llamamos ácido láctico. Cuando esto se va, ¿sí? Cuando este se va, tenemos que una carga ácida orgánica. Se queda negativo, pero en cambio, ¿qué estamos dando al medio? Hidrógenos, ¿sí? Al acumularse lactato en el músculo, causa una caída del pH intracelular, obvio, porque está haciendo una carga ácida, y puede provocar incluso calambres. Pero mucho de este lactato no se queda en el músculo esquelético, sino se difunde hacia el torrente sanguíneo, y este puede ir incluso, si estamos en un músculo esquelético, si estamos en un glóbulo rojo, este sale hacia ¿dónde? Se difunde hacia el torrente circulatorio para que pueda ser tomado ¿por dónde? Por el tejido hepático. El hígado. ¿Cuál es la finalidad de que el hígado tome lactato? La finalidad es formar glucosa. Decimos que básicamente nosotros hay tejidos productores de lactato. El cristalino, el testículo, los leucocitos, de la córnea, ¿sí? Glóbulo rojo, y ahí vamos a poner algo, músculo esquelético en contracción. No porque no carezca de mitocondria el músculo esquelético, sino la sobreproducción o este índice aumentado del cociente NADH más H sobre NAD impide es demasiado para que la cadena respiratoria pueda oxidar todo lo que le está llegando, de tal manera para que no pare la vía glucolítica en este músculo esquelético de actividad muscular, necesita haber una vía, por decir, o una reacción que denominamos de desfogue. Con esto se restablece el NAD para que el NAD siga habiendo para la vía glucolítica que está muy intensa en el músculo. Pero ¿qué va produciendo? Lactato. Por eso nosotros luego en una actividad muscular, una actividad física, un ejercicio intenso, podemos llegar a un punto de fatiga muscular. Y esto es por la acumulación de ácido láctico. Mejor dicho, como está ionizado en nuestro organismo, utilicemos los términos mejor como están, lactato. Y este lactato no se queda ahí, genera una disminución del pH, genera una fatiga, puede generar calambres, pero también a su vez tiene que salir hacia sangre para vía hepática. En algunos deportistas, para determinar eficiencia, se mide la cantidad de ácido láctico o de lactato que existe en torrentes circulatorios luego de una actividad. ¿Qué me está diciendo? Que este músculo sí estuvo haciendo actividad intensa. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. La glucólisis aeróbica termina en piruvato. La glucólisis anaeróbica termina ¿en dónde? En lactato. Si nosotros tenemos esta concepción, tenemos que los tejidos que hacen fermentación láctica o los que terminan la glucólisis en lactato son eritrocitos, porque no tienen mitocondria, músculo esquelético en ejercicio intenso, porque la capacidad de oxidación de la cadena respiratoria es insuficiente para la sobreproducción de NAD reducido. Siguiente, testículos, leucocitos, córnea, cristalino del ojo. ¿Por qué?
porque estos son tejidos poco vascularizados, ¿sí? Médula renal también. Tejidos poco vascularizados. Razón, no se puede oxidar en fosforilación oxidativa en mitocondria. ¿Estamos? ¿Me he hecho entender? Sí. Listo. Aquí vamos a recordar nada más que en los mamíferos la lactato deshidrogenasa es una enzima tetramérica que tiene varias isoenzimas que tienen las dos subunidades, la M y la H. ¿Sí? Ahora, las isoenzimas M del músculo estriado son muy activas y no son inhibidas por el piruvato, por lo que la fermentación láctica puede ser muy activa en este tejido. En el corazón, en cambio, las isoenzimas H de HERT son poco activas y son inhibidas por el piruvato, lo que se correlaciona con el hecho de que el sustrato preferencial en el corazón no son los carbohidratos. Esto es importante, es lo que les decía. En el corazón no nos interesa mucho, voy a decir, no es que no nos interese, es que se oxida o hay vía glucolítica, pero si no hay glucosa, no le pasa nada, ¿sí? Quiere decir que la glucólisis anaerobia no son 10 reacciones, sino son 11 reacciones. ¿Ya? Aquí ocurre, para lo que yo puse en la diapositiva, la fermentación alcohólica. Esto no lo podemos hacer nosotros, ¿no? La fermentación alcohólica se denomina aquí, piruvato, condiciones aeróbicas, CO2, llegamos a piruvato y ahí tenemos los destinos. Pero el piruvato en condiciones anaeróbicas, pero no lo hacemos nosotros, sino solamente voy a referirme en breves rasgos. La fermentación alcohólica no es nada más que un proceso alternativo a la fermentación láctica, pero que se observa en levaduras y algunas bacterias. Y más bien tiene importancia comercial actualmente, pero nosotros no podemos realizarlo. Ciertas bacterias que tenemos en el intestino pueden hacer esta fermentación alcohólica. Es decir, ¿cuál es el proceso? El proceso es que el piruvato se hace la vía glucolítica, ¿no es cierto? Y por lo tanto genera las dos moléculas del piruvato. Pero luego el piruvato se descarboxila y forma un compuesto que se llama acetaldehído. Luego el acetaldehído toma hidrógenos y luego forma etanol. Entonces las reacciones que involucran este etanol son prácticamente de dos tipos. Hay dos reacciones. Pero ¿cuál es la utilidad de esto? Que la fermentación alcohólica tiene importancia más bien hoy en día económica, ya que es importante en los procesos de panificación, en la industria, porque es productora de CO2, ¿no? Produce etanol más CO2. En la industria cervecera, en la industria vinícola, es decir, en la industria de fermentación, que a partir de un glúcido se fermenta a través de estas levaduras y bacterias, se fermentan para producir etanol. ¿Ya? Quiere decir, ¿por qué en la panificación? Porque la generación del CO2 es importante para la producción de pan, la generación del CO2, ¿sí? Producen CO2 como etanol. Entonces, la panificación es lo más importante, es la producción del CO2. ¿Ya? Entonces sirve para leudar. En la industria de vino y los derivados destilados, la cantidad de etanol es definitiva. Además, es importante que en presencia de oxígeno se continúa la oxidación del etanol y puede producir vinagre o ácido acético. Es decir, esto lo llamamos una fermentación alcohólica. Voy a resaltar nuevamente, no es que lo hacemos nosotros, sino que se observan levaduras y algunas bacterias. A partir de esta glucosa o de este carbohidrato, yo tengo una fermentación productora al final, etanol. Yo sí tengo una producción bajísima de etanol de mis bacterias intestinales, sí las tengo, pero es prácticamente imperceptible en el torrente circulatorio.
¿sí? Vamos a ver, ¿cuál es la regulación de la vía glucolítica? Bueno, vamos a reconocer, esta es la vía glucolítica, ¿no es cierto? Pero tiene importancia porque la vía glucolítica puede dar entrada para el metabolismo de otros glúcidos. Glucosa, 6-fosfato, desde aquí, ¿no es cierto? Glucosa, 6-fosfato, fructosa, hidróxido y gliceraldehído 3-fosfato. Miren, solo aquí ya puede dar entrada de otros compuestos a la vía glucolítica. Ejemplo, para el catabolismo de la galactosa puede entrar para metabolizarse a glucosa 1-fosfato, esta se transforma en glucosa 6-fosfato y se cataboliza a través de la vía glucolítica. La fructosa de igual manera entra a la vía glucolítica y puede catabolizarse. Es decir, nosotros podemos metabolizar en las células también galactosa y fructosa a partir de la incorporación del metabolismo a la vía glucolítica. Otro, también es importante que existe que la vía glucolítica no solamente sirve para metabolizar otros glúcidos, sino también para hacer puertos o puntos de entrada y de salida para el metabolismo de otras sustancias que no son glúcidos. Ejemplo, cuando nosotros tenemos un tejido adiposo, que nosotros rompemos este tejido adiposo, me explico, por glucagón o por adrenalina, los ácidos grasos salen y el glicerol también sale. El glicerol va hacia el hígado y el glicerol se convierte en glicerol 3-fosfato y este en dihidroxiacetona fosfato. Es un intermediario de la vía glucolítica. Puede haber una entrada de otras sustancias que no son glúcidos a través de la vía glucolítica, ¿no? Entonces aquí también es importante resaltar que también existe posibilidad de un cruce metabólico con otros compuestos. ¿Ya? Ahora, antes de entrar a la descarboxilación, no quiero entrar a la descarboxilación porque eso tenemos que aprender bien esto para entrar ya en la siguiente vía metabólica. ¿Cuál es la enzima de regulación de la vía glucolítica? ¿O cómo está regulada? Sabiendo que los propósitos de la vía es la producción de ATP, ¿sí? Entonces tiene que regularse de forma precisa para mantener el metabolismo energético de la célula. Si una célula tiene muchísimo ATP, ¿por qué seguir haciendo activamente vía glucolítica? Esa es la pregunta. Y por eso es el objetivo de regulación, que no exista desperdicios y únicamente que esté determinado a las necesidades celulares las vías metabólicas. Por eso se determina un equilibrio en el balance energético. Entonces, nosotros podemos controlar la vía a través de varias formas. Pero existen o más bien tres enzimas que son fundamentales de regulación. Pero la primera, la más importante, que controla el flujo de la glucosa para la glucólisis, es la reacción de la fosfofructokinasa. Fosfofructokinasa catalizada en la reacción 3. Esta es una enzima de regulación, por favor. Esta es una enzima alostérica. Recordar que es una enzima alostérica. Aquella enzima que tiene una regulación alostérica o que está regulada por moduladores alostéricos. Estos moduladores alostéricos pueden ser moduladores positivos o negativos. Los negativos inhiben la enzima y se inactiva la vía. Los moduladores positivos activan la enzima y se activa la vía. Los negativos principalmente es el ATP. El ATP genera ¿qué? ¿Qué genera el ATP? Una modulación alostérica negativa. Recordarán que el modulador alostérico negativo no es nada más que un compuesto que se une a la zona alostérica y genera un efecto de regulación. El ATP es un regulador alostérico negativo. Se une a la enzima cuando hay suficiente cantidad de ATP en esa célula y por lo tanto ejerce un efecto de disminución de la actividad. En cambio, cuando existe gran cantidad o tenemos ADP en la célula, significa que existe la necesidad de sintetizar ATP. Por lo tanto, este es un modulador alostérico positivo de la fosfofructokinasa.
¿Qué quiero decir? Cuando la célula aumenta la cantidad de ATP, se inhibe la enzima y por lo tanto, disminuye la actividad de la vía glucolítica. Si aumenta ADP, la enzima se reactiva, lo que resulta en el aumento de los sustratos a la vía glucolítica y por lo tanto se activa aún más la vía glucolítica. ¿Sí? Ahora, esto por favor es importante. En segundo lugar, también hay un efecto de la piruvato-sinasa. Pero el más importante, por favor, es de la fosfofructosinasa. Entonces aquí ya se ha visto su estado y de estas condiciones en las cuales determinan esto. De igual manera, por favor, la piruvato-sinasa, voy a poner acá. Esta es otra enzima de regulación. De igual manera, es una enzima de regulación alostérica. El ATP es un modulador alostérico negativo. Cuando hay una gran carga de ATP, de igual manera hace una regulación alostérica negativa acá. Y cuando no hay suficiente ATP, es decir, el ADP está presente y necesitamos sintetizar más ATP, es un modulador alostérico positivo. Es decir, tiene el mismo tipo de regulación. En resumen, ¿qué tenemos que decir? Que cuando la carga energética de la célula es alta, existe un suministro suficiente de otros sustratos que permiten la síntesis de ATP, la glucólisis completa es inhibida a través de estas enzimas de regulación. Aumenta la cantidad de ATP en una célula, que no necesariamente está haciendo solo metabolismo de carbohidratos, sino puede hacer otro. Enseguida tenemos inhibición de la vía glucolítica por las enzimas de regulación, para mantener un equilibrio energético en la célula. Entonces, cuando nosotros decimos, está activa la glucólisis, no podemos decir que al mismo tiempo es inactiva. O está activa o está inactiva. Y esto dependerá de la tasa energética de la célula. Preguntas.